Buenos días, estudiantes, bienvenidos una vez más a la clase de geometría. Para esta semana continuaremos repasando el área, su concepto y las diferentes fórmulas. Entonces recordemos que el área de una figura corresponde a la medida de la superficie que ocupa. Recordemos que escogemos una unidad y contamos el número de veces que está contenida. Entonces, por ejemplo, acá tomamos un cuadro con unidad 1 y las veces que estará contenida pues será una vez al cuadrado. Recordemos que estas unidades se dan en superficies, ¿sí? Y entonces generalmente están expresadas al cuadrado. Si tomo este mismo cuadro y lo pongo acá 4 veces, entonces cada uno de estos tendrá 1 centímetro al cuadrado. Entonces el área total será de 4 centímetros cuadrados. Para fortalecer este concepto vamos a hacer unos ejercicios, los cuales dejaré en la descripción de este video para que ustedes practiquen. Bueno, en la clase pasada pues vimos la fórmula del cuadrado, ¿sí? Que aquí la saltaré. Vimos la fórmula del rectángulo y vimos la fórmula del triángulo. Para esta semana pues vamos a estudiar dos nuevas fórmulas. Entonces, primero el área del trapecio y vamos a primero a identificar o a definir qué es un trapecio. Entonces, un trapecio pues es una figura más o menos parecida a esta, ¿sí? Que tiene la siguiente característica: tiene dos lados paralelos, y recordemos que paralelos es que si yo proyectara esta línea y esta línea de abajo hacia el infinito, pues no se tocaría. Y tiene dos lados que no son paralelos, ¿sí? Entonces siempre que encontremos una figura así, dos lados paralelos y dos lados que no sean paralelos, pues será un trapecio. Acá podemos identificar dos bases y para nuestro estudio llamaremos base mayor aquella que tenga mayor longitud y base menor a la que tenga menor longitud. Y también podemos identificar la altura. Bueno, para hallar el área de un trapecio, ¿qué hacemos? Sumamos estas dos bases y le sacamos el promedio. Sacarle el promedio pues es dividirlas entre 2 y multiplicamos eso por la altura. Eso se puede expresar en esta fórmula. Entonces la base mayor, que sería B, la reemplazamos acá, más la base menor, que sería esta, multiplicamos eso por la altura, ¿sí? Y lo dividimos entre 2. Esa sería la fórmula para determinar el área del trapecio. Acá pues está la definición, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo. Entonces tenemos un trapecio con un lado de 4 centímetros, otro de 10 centímetros y una altura de 4 centímetros. Entonces tenemos que empezar a reemplazar estos valores dentro de la fórmula. Entonces la fórmula es esta y empezamos. En vez de la B pues ponemos el 10, que es la base mayor, más la base menor, que en este caso sería 4, ¿sí? Multiplicamos por 4, que sería la altura. Entonces reemplazamos la h por 4 y todo lo dividimos entre 2. Entonces este 2 nunca va a variar tampoco en la fórmula. Listo, sumamos 10 más 4 pues 14 y vamos a multiplicar por 4. Recordemos que en matemáticas el punto también nos indica que estamos multiplicando. Multiplicamos 14 por 4, 56, y sigue dividiendo entre 2. La última operación que hacemos es dividir este 56 entre 2. Entonces nos da 28 centímetros al cuadrado. Es importante, ¿sí?, que estamos trabajando con centímetros y ponerle al final que son centímetros al cuadrado. Acá en esto no lo ponemos pues para no complicarnos tanto escribiendo centímetros en cada uno de estos valores. Entonces simplemente al final lo podemos escribir. Si son metros, pues por ejemplo serían metros al cuadrado o decámetros al cuadrado, dependiendo la unidad que estemos trabajando. Listo, para hacer esta práctica de este tema también dejaré un enlace para que ustedes hagan algunos ejercicios. El área del círculo, entonces vamos a ver la fórmula y primero tenemos que identificar algunas cosas. Recordemos que el perímetro pues es esto de color azul, ¿no? Es todo lo que rodea al círculo. Tenemos que recordar el diámetro, ¿sí? Es una línea que atraviesa por el centro y que va de un lado
¿sí? Hasta otro. Y se designa con la letra D. El radio, entonces, por su lado, es una línea que va desde el origen, desde el centro, hasta a uno de sus lados. Entonces el radio, el diámetro, y también tenemos que recordar el número pi, que nosotros lo vamos a utilizar con solo dos decimales, en este caso 3,14. Recordemos que es una constante, ¿sí? Que este valor no va a cambiar, el valor de pi, y que vamos a utilizar para nuestra fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces este 2, observemos que está al cuadrado. A diferencia del perímetro, que es por 2, aquí está al cuadrado. Y esto pues nos va a cambiar mucho los valores del área. Entonces, el área es muy parecida al perímetro, la fórmula, pero se diferencia en esto, que el radio va al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, nos dan el radio de 4 centímetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar en la fórmula. El pi se mantiene. Y reemplazamos el radio, este radio lo reemplazamos por el valor que nos dan, en este caso 4, y lo multiplicamos al cuadrado. 4 por 4 pues sabemos que es 16, ¿sí? Y ese 16 lo vamos a multiplicar por pi. Acá, cuando en matemáticas tenemos que una constante está multiplicada por un valor variable, o está junto a un valor variable, indican que se deben multiplicar. Entonces aquí tenemos que multiplicar pi por 16. Y nos daría 3,14, que es el valor de pi, y 16. Y ahora sí multiplicamos. 16 por 3,14 nos da 50,24 centímetros al cuadrado. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para determinar el área. Recordemos que sería todo lo que está contenido por dentro del círculo, ¿sí? Y utilizaríamos pues simplemente esta fórmula. Para hacer esto, pues también haremos una actividad de práctica. Entonces, ¿qué actividad vamos a hacer? Entonces vamos a ingresar a los enlaces para practicar. Estos enlaces yo los dejo en la descripción del video. Entonces, primero el concepto de área. Vamos a entrar a este enlace. Ya les indico cuál. Ustedes simplemente le dan clic en la descripción del video y van a entrar acá. Este es un simulador, entonces vamos a darle aquí donde dice modo juego. Y ustedes pueden explorar los diferentes niveles. Por ejemplo, en el nivel 1 nos dice que el objetivo es encontrar un área de 18. Entonces aquí iría un área de 4, aquí un área de 8, aquí un área de 12, aquí un área de 16 y aquí un área de 18. ¿Sí? Se supone que cada cuadro tiene un área de 1 centímetro cuadrado o de 1 centímetro. Y le damos, bueno, aunque no es de 1 centímetro, ¿no? Es de 1, no nos da ni siquiera unidades. Le damos revisar, listo. Si está bien, pues nos dice ahora un área de 36. Y así hacemos hasta pasar el nivel. Si usted ya se siente que está bien en este tema, pues no tendría que practicarlo. Pero sí les aconsejaría, por ejemplo, explorar los niveles, por ejemplo, nivel 5, ¿sí? Entonces aquí ya es un poquito más complicado. Vamos a encontrar un área de 42 y así con los otros niveles. Entonces explórenlos y me cuentan cómo les fue. Listo. Bueno. También vamos a ingresar a los siguientes enlaces. Para el área de los trapecios, vamos a ingresar a este enlace. Y aquí vamos a practicar, igual que la clase pasada, vamos a hacer unos ejercicios para hallar el área de unos trapecios. Listo, entonces aquí nos toca hallar el área de este trapecio. Observemos que tiene dos lados paralelos, una altura. Entonces sumaríamos estas dos áreas, estas dos longitudes, 6 más 2, 8, 8 por 5, 40, que es la altura, y dividimos entre 2 nos da 20 y le damos en comprobar. Listo, y contestamos el resto de preguntas. Son 4 en total.
Listo. Y para el círculo también vamos a hacer un ejercicio de práctica. Entonces, vamos al enlace. Recuerden que están en la descripción del video. Acá, bueno, esperamos que cargue. Entonces acá nos dice, calcula el área de un círculo de diámetro 6. Entonces nos están dando el diámetro, pero no el radio. Entonces recordemos que el radio es la mitad, ¿no? Entonces sería 3. Entonces el radio sería 3, multiplicamos por pi, perdón, 3 al cuadrado, que sería 9. Ese 9 lo tenemos que multiplicar por 3,14, ¿sí? Eso nos da 28,26. 28,26. Acá él nos pide también con 2 decimales, porque el resultado pues debería dar con más decimales. Le vamos a comprobar. Listo. Y ahí continuamos haciendo esos ejercicios. Estos sí son 7, entonces para que los practiquen en clase, pues vamos a hacer unos ejercicios muy parecidos, ¿sí? Entonces vamos a practicar el concepto de área, el concepto de trapecio y el área de un círculo. Vamos a realizar esos ejercicios de práctica y en clase vamos a practicar. Recuerden que para escribir el nombre en los comentarios del video para confirmar que lo han visto. Persona que no lo ha visto, pues recuerden que quedamos en un acuerdo que su nota sería 1. Bueno, entonces muchas gracias por su atención y cualquier duda pues resolveremos en clase. Gracias.